Pues hola a todos y a todas y pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de nuestro Slow Congress, como lo llamamos, que es un congreso que vamos celebrando una vez al mes, una sesión al mes con un invitado o invitada. Y en este caso, bueno, pues tenemos la primera del año 2024 y la quinta de lo que llevamos de congreso y la vamos a desarrollar con Juan Manuel Belver. Pues muchas gracias por estar, Juan Manuel. Voy a presentarte Un brevemente. placer. Pues Juanma me cuesta presentarlo de una manera demasiado formal porque a Juanma lo conozco hace mucho y permíteme que entre de la forma personal porque, bueno, pues Juanma siempre fue un guía desde que yo empecé a trabajar en el periodismo gastronómico. Juanma trabajaba en Metrópoli, Juanma hacía crítica, crónica, entrevista y siempre fue una inspiración en Metrópoli del periódico El Mundo. Estuvo trabajando mucho en este espacio. Pues bueno, creo que fuiste de corresponsal a París, del Sí, periódico, ¿no? sí, de corresponsal de todo, vamos, de De delegado todo, del de periódico. todo. Corresponsal como periodista, ¿no? A París, Sí, que es, bueno, casi como un premio, ¿no? Entonces, mm. ahí él nunca dejó el mundo gastronómico, las cosas como son, porque siempre se mantuvo en conexión y en contacto con la gente del mundillo, escribiendo, venía cada vez que se celebraba algún congreso, o sea que Juanma siempre estuvo muy presente en el mundillo, pese a que estuviese en París y a que estuviese trabajando en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, de la noche a la mañana a mí por lo menos me sorprendió cuando empieza a trabajar, no me esperaba ese cambio. Y sin embargo, ha sido ya 10 años director de la Viña España, pero sin embargo tampoco ha dejado el mundo del periodismo, siempre ha estado atento a la actualidad y no ha dejado de escribir. Últimamente ha escrito para La Vanguardia y The Objective y quería darte la bienvenida y presentarte a las personas que vamos a estar en primer término charlando contigo, que bueno, pues es Cris Silva, que es una de nuestras compañeras de The Foodie Studies, Hola, y Curro Cris. Lucas, bien periodista y compañero desde hace muchos años. Curro Lucas, además, Hola, estuvo en el Curro. máster que hicimos en la Complutense, hace ya la Pero, tira ¿qué de años. máster? ¿Uno del Viniste, 2000, del 2000 qué? ¿Del 2000, 7? ¿Del 2010. 8? del 2010, y tú viniste de invitado, no sé si te Es acuerdas. que sí, porque fue el único en el que participé porque luego me fui a París. Sí, sí, sí. Ah, pues oye, qué bien. Sí, sí, sí. Bravo. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Comenzará Cris con la primera pregunta y luego yo iré repartiendo el juego. Adelante, muchísimas gracias. Hola Gracias Juanma, a vosotros. ¿qué tal? Mira, Hola. estábamos hablando ahora con Janet antes de empezar un poco, ya que acabamos de pasar las Navidades y ha sido el periodo más fuerte, ¿no? A nivel de ventas teóricamente para los que trabajamos en este sector. Entonces, aún así, yo hablando con compañeros, ha habido un descenso bastante importante, ¿no? O sea, al final el consumo del vino está cayendo mes tras mes. Entonces, Mm, vosotros, bueno, sois un ejemplo que recientemente habéis cerrado una de vuestras tiendas en Madrid mm. y yo quería saber un poco cuál es tu opinión respecto a hacia dónde vamos, ¿no? Porque si es algo estacional o es algo que ya se está manteniendo y que realmente las tendencias de consumo van a cambiar. ¿Cuánto tiempo dura este Zoom? 1 hora, 50 1 hora. minutos pretendíamos. Me parece que solo con la primera pregunta ya tenemos para todo el Zoom. No, a ver, solo por unas pinceladas. Sí, Eh, brevemente. la evolución del consumo en un país o en una ciudad o sea, necesitas bastante tiempo para medirla. O sea, ahora mismo los datos de los que me hablas, que son datos del mes pasado, son Mira, datos de la Navidad, estaba son mirando. datos de la Comunidad de Madrid, del comercio de A nivel bebidas. nacional, estaba mirando tanto la Organización Mundial del Comercio del Vino y estaba mirando a nivel nacional también. Entonces, Sí. ambos. Estaba mirando las tendencias de ambos. Justo ahora estaba teniendo aquí los números. ¿Y qué números te da Mira, el descenso ha sido la caída de un 8% respecto al año interanual. pasado?
Exacto, exacto. 8,9%, Y casi un 9. respecto a la media de los últimos años, ¿dan ese dato? No lo dan, no lo dan. Vale, Hablan vale, de hectolitros, pero no dan respecto a vale. los otros A ver, años. yo no tengo datos sectoriales, tengo los datos de la empresa en la que yo he trabajado hasta Ujú, el 8 de enero que me dieron el finiquito y salí oficialmente y dejé de ser el director de la Vinia España. ujú. La Vinia España tuvo, desde que yo llegué, un crecimiento de ventas interesante hasta el COVID. La Vinia España perdía, estaba en números rojos, llevaba un histórico de números rojos, que en los 2 años antes del COVID logramos salir de números rojos. El COVID supuso una involución, y una involución que cuando arrancó la pandemia y tuve que hacer objetivos, yo no sabía cómo hacerla, porque no sabía qué dependencia íbamos a tener de la clientela de fuera. Todos sabíamos que el cliente de Madrid iba a seguir comprando porque iba a consumir más vino en casa, eh, saliendo menos a restaurantes debido a, pues oye, acordaros aquella situación que los restaurantes te echaban a las 9 de la noche a tu casa, que no, las barras estaban cerradas, en fin, que el consumo en hostelería bajó mucho y subió el de los hogares. Y eso se notó fundamentalmente en la venta online, en la venta en supermercados y también en la venta en el comercio especializado. Pero claro, yo lo que no sabía, porque eso es muy difícil distinguirlo, es qué número de clientes tenía yo de provincias y qué número de clientes turistas, de clientes foráneos. Yo hice un cálculo y me quedé corto. Yo pensé que entre un 20 y un 25% y se acercó más a un 30-35%. Así que comprenderéis que aquellos objetivos que hice no los hice muy bien, Claro. pero aprendimos. Aprendimos que la dependencia de la gente de fuera era muy grande en el retail de semilujo que estábamos practicando nosotros, pero que se puede aplicar también al Gourmet del Corte Inglés, a Enoteca Barolo, a Bravo, a Coalla, a este tipo de tiendas especializadas que además de venderte un vino de diario, tienen una buena parte de su cifra de negocio vinculada a la venta de vinos de alta gama, de Vega Sicilias, de Pingus, de Ermitas, de todo eso. Y resultó que salvo Vega Sicilia, que es un fenómeno aparte, muchos vinos españoles de alta gama los compraban clientes extranjeros. Entonces, los años de COVID fueron muy duros. Por primera vez hubo este tipo de vinos que no se agotaron, pero hubo un repunte muy grande después, en donde la gente compró con mucha alegría, llegaron a comprar durante aquellas navidades, igualaron los resultados del 2019. En ese sentido fue un repunte predecible, porque había muchas ganas, la gente había ahorrado, la gente tenía dinero, había ganas de consumir, ganas de verse, de abrazarse, de compartir, pero, pero también son cifras un poco falseadas por ese entusiasmo. Por eso digo que para tener un dato real deberíamos buscar una media, porque el dato del año anterior y del año anterior son unas navidades post-COVID de besos, de abrazos, de venga, que un día es un día y lo hemos pasado muy mal, vamos a gastar más dinero, vamos a comprarnos una botella mejor, vamos a juntarnos más, vamos a... Y claro, pues de repente nos hemos encontrado con, con un año raro, con un año en donde ha habido incertidumbre económica, preocupación por la guerra, preocupación por la guerra de Ucrania, pero luego preocupación por el lío de Oriente Medio. Preocupación por las subidas de los créditos inmobiliarios que están pagando aquellos que tienen hipotecas variables, preocupación por la inflación que afectó durante unos meses, pero creó mucha paranoia, afectó mucho al gasto energético, en fin, que los hogares, si las han estado pasando bastante negras este último año,
y estas navidades deberían haberse dado un relajito, no se lo han dado, porque ha habido también bastante lío con la política a nivel nacional. Todo el tema, este debate, esta manera de hacer política que tenemos últimamente en España tampoco ayuda mucho. La gente está inquieta con el gobierno, bueno, los clientes que nosotros tenemos, que son clientes de unas clases medias, de una burguesía o alta burguesía, pues tienen un poquito más inquietud, a lo mejor son rentistas y ven que iban a ganar dinero con alquileres de sus pisos y les han plafonado esos alquileres y no pueden hacerlo. Bueno, habrá ventas que Y sean... esto, Juanma, esto se ve, por ejemplo, eso que estás hablando, ¿no? Esa clase media, que ese es Sí, el mercado se ve, que... te digo en qué se ha visto estas navidades. Se ha visto Sí, sí, digo que si se ve en otros en mercados lo que del mundo, nosotros llamamos el CADI, que es la cesta media. y pero se ha visto Ha en otros bajado. mercados del lujo, en El general, ¿no? CADI, el CADI en los 10 años que yo he estado siempre subía, ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque los equipos lo hacen bien y si piensas que vas a comprarte dos botellas, al final te vas con la tercera porque te lían, te dan a probar una cosita que te atrae y picas. Y la gente tiene la psicología, pero cuando el cliente llega con mucha firmeza, sabiendo que solo quiere gastar esto, es muy difícil hacer que suba el CADI. Y como el precio del vino, de hecho, ha tenido que subir por el coste disparatado del vidrio y del corcho, y hasta de las etiquetas y de las cápsulas han subido muchísimas, y también la uva. O sea, yo hacía un fino en Jerez que la primera saca que hice costó X y se multiplicó por un 25% por la subida del precio de la uva y de todos los costes del embotellado. Entonces, no ha sido posible subir el CADI y la gente ha tenido mucho control del gasto. O sea, poca alegría. Y mira una cosa, cuando tú cogiste la dirección de la Viña España, ¿la cogiste sabiendo que esos números rojos eran persistentes durante mucho tiempo? ¿Lo cogiste pese a eso? Fui un poco inconsciente. A ver, yo conocía las distintas etapas que había atravesado esta empresa porque cuando abrieron la primera tienda en la historia del grupo, la abrieron en mi barrio. Y a mí me encantaba. Y fui de los primeros clientes, colaboré con ellos. Sí, sabía que estaba en crisis porque yo mismo como cliente detectaba la mala gestión que se estaba haciendo de los stocks, de la gama, de los equipos. La gente buena se había ido, había quedado gente desmotivada, una selección de productos muy desequilibrada, muy poco atractiva. Entonces yo cuando me lo ofrecieron pensé que arreglando todas esas cosas y con el viento a favor, porque justo cuando yo llegué había terminado un poco la recesión y estábamos en un periodo de recuperación, pues yo pensé que sí, que corrigiendo una serie de cosas y con el viento a favor saldríamos de números rojos. Lo que pasa es que yo pensaba que tardaría en salir de números rojos 2 o 3 años y tardé 5 o 6. Pero sí lo logramos. El problema es que luego, claro, ya el COVID, Filomena, no sé, solo faltaba una invasión extraterrestre. 3 elecciones seguidas, generales, con la inquietud que eso provoca. No, bueno, pero se ha hecho bien. Todos los que estamos aquí más o menos sabemos de vino y creemos que sabemos de vino. De lo que no sabemos, y es con lo que te enfrentas cuando llegas a un puesto así, es de control de stocks, de rotaciones, de implantación de gama, de negociación de rápeles, de aportaciones fuera de factura. Todo eso es lo que aprendes. Saber de vino es muy bonito, es saber catar, es saber las tendencias del mercado, es saber que una añada es más longeva que otra, que de esta que has tenido muy buenas notas hay que comprar más. Y luego hay que saber gestionar equipos, que yo ya lo sabía de los años de redactor jefe en revistas.
pero lo otro se aprende. Y es muy bonito. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy teniendo reuniones. Si me ofrecen volver al periodismo, la gente me dice, ¿volverás al periodismo? Digo, yo encantado, pero dudo mucho que haya en el periodismo puestos ahora mismo que me puedan motivar, porque están todos cogidos y es muy complicado. Seguir escribiendo, claro, pero lo más seguro es que me quede en el sector del vino y la gastronomía. ¿En calidad de qué? Pues no lo sé. Digamos que en 10 años creo que he aprendido cosas, o sea que a lo mejor pues en calidad de consultor o a lo mejor dirigiendo algún proyecto para algún grupo, no lo sé. Estoy en conversaciones con gente, estoy en conversaciones con grupos de bodegas y con grupos de hostelería y con fondos de inversión. Pero ya veremos, de todo eso ya veremos, porque mucha gente te llama, pero luego en realidad no sabe muy bien qué quiere de ti. O sea que me veo como que voy a terminar teniendo que venderme yo diciendo, oye, se me ha ocurrido esto, que yo lo podría hacer, ¿qué te parece? Ya veremos. En las próximas semanas se verá. Ujú. Ah, ¿tú Curro, habías? tenías... Uy, perdón, no de No, nada. disculpa, solo por curiosidad, ¿tú habías pasado por Lavinia París o ya No, directamente entraste? Vale, no. dudaba. Lavinia se funda en Madrid. Conocí Ujú. muy bien Lavinia Madrid porque hice durante los primeros años, hacía yo los catálogos, di formación a los sumilleres, tenía muchos amigos ahí. Y como yo tenía también contactos en Francia y soy muy francófono, viajaba para allí, pues sí, visité Cabogé, que forma parte del grupo y que es la tienda más antigua de París. Es una tienda protegida, es donde compraba el vino Víctor Hugo y compraba el vino Marcel Proust, que por cierto escribió En busca del tiempo perdido en un apartamento que le alquilaba a su tía justo encima, en el Boulevard Haussmann. Pues sí, iba a Cabogé, o sea que el grupo lo conocía, pero no hice unas prácticas ni un stage, nada. Eso sí, cuando me ficharon, la primera semana hice una semana de visitar y de tener encuentros con todos los directores de las distintas empresas. Es decir, hice un tour, fui a Suiza, fui a París, me quedé varios días en París, me quedé varios días en Madrid visitando las tiendas distintas que había, hablando con los canales, hablando con todo el mundo, con el director financiero para que me explicara cosas. O sea, hice un aterrizaje bastante en douceur, que dicen los franceses. Es un término cursi, es como un aterrizaje Suave. blandito, suave. Curro, la pregunta que tenías ahí en la retaguardia. Sí, bueno, pues parece que hay ahora una cierta tendencia en todo Occidente a una vida más saludable, Mm. a un retroceso en el consumo de alcohol, hasta tal punto que sobre todo las grandes empresas de los destilados ya le han visto las orejas al lobo. En 2023 han caído bastante en bolsa y anda bastante desesperado el sector en la búsqueda de soluciones a esa tendencia a la baja, que yo no sé si el sector del vino y la cerveza lo están viendo venir o les va a pillar como un torbellino cuando les toque, porque da la sensación de que el sector del vino en concreto lleva 15 años hablando de seducir al público joven y no sé si está consiguiendo algo o poco o nada. Son muchas reflexiones a la vez. Vamos a ver, el tema de lo saludable es muy bonito, pero y a mí me encanta todo lo que es saludable, me encanta el asunto de agricultura ecológica, de vinos biodinámicos, de vinos sin maquillaje, con poca química, con todo eso, vamos, llevo pregonándolo desde que empecé y en realidad la viña me influyó mucho porque en el año 99, cuando abrieron, nos enseñaron a beber a una buena generación de consumidores, prescriptores y sumilleres de Madrid. Y me encanta. Y yo creo que el futuro pasa por ahí. Es decir, si Marqués de Riscal ha decidido que todo el vino de rueda que hace ya es ecológico, es que no hay marcha atrás. Y para ellos es un esfuerzo. Para ellos es una enorme inversión en campo y también una pérdida de uvas que no salen.
pero ese es el mejor ejemplo, porque estamos hablando de un gigante, de una bodega legendaria, centenaria riojana, que fue la pionera, la que impulsó el vino de rueda, que ahora es una denominación que vende millones de botellas y está en todas las grandes superficies y en todos los hogares. Pues si uno de los gigantes de rueda y el pionero de rueda se ha pasado a la ecología, es un dato claro. Pero si estamos hablando ya del tema del consumo de alcohol en la sociedad, hombre, siempre hemos dicho que hay que consumir alcohol, pero yo primero creo que hay que hacer, y debemos ser inflexibles, y no se hace suficientemente, hay que hacer un distingo entre fermentados y destilados. Y nadie lo habla, ni las leyes, ni siquiera la Guardia Civil cuando te para. ¿Ha tomado usted alcohol? No, mire, una cosa es haberse tomado una cerveza o una copa de vino, y otra cosa es haberse tomado un whisky. Para mí, todos los fermentados, y esto es un debate en Bruselas, los están queriendo meter en el mismo saco que los destilados. Y es demonizarlos, cuando estamos hablando en algunos casos de fermentados que tienen 4 grados, como la sidra. En fermentados meto la sidra, meto la cerveza, meto el sake, meto el vino. Claro, no podemos decir que la sidra es un alcohol igual de peligroso que un whisky straight from the barrel de 55 grados. O una absenta que toman los chavales en los botellones de verano de 60 y tantos, o 70. Entonces, para mí, eso es una pelea que los principales países productores tienen que tener para defender el vino como alimento, como cultura, como gastronomía, como arraigo rural, como todas esas cosas. Luego, beber menos, sí, pero no deja de ser, para mí, yo diría escandaloso, que si comparamos los datos de consumo de España y de nuestros 3 países hermanos en esta parte de Europa, que serían Portugal, Francia por vecindad e Italia por parecido, de ese grupo de 4 tenemos el consumo per cápita más bajo de vino, el más alto de cerveza y el más alto de espirituosos. Aquí estamos hablando de consumo en un país, de acuerdo. Se suma lo que consumen los millones de turistas que vienen a vernos. Pero no nos estamos comparando con países que no sean potencias turísticas. Si situamos lo que representa el turismo en el PIB de cada uno de estos 4 países, no están muy alejados. Están todos en unos PIBs, yo qué sé, porcentuales de qué, entre el 11 y el 15. A lo que me refiero. Porque lo de la cerveza, bueno, podemos decir que es que Mau son unos genios y sus partners. Pero, ¿qué hacemos en España consumiendo tantísimo alcohol duro? Tantísimo destilado. El calor, el gin tonic, bueno, pero para el calor y el gin tonic también vale la sidra, vale una cerveza, vale la sangría, que es un cóctel leve, vale el vino. Y a mí no me gusta mucho la tendencia que hay ahora de los vinos desnaturalizados, porque me parece que al final, para eso te tomas un mosto, o te tomas vinos de baja graduación. Hay un Riesling alemán de estos que tiene 8 grados, si lo que te preocupa es el nivel alcohólico. Pero comprendo que es un producto. Mira, yo hago un congreso en Castilla y León que se llama Duero Wine Fest, que ahora llega a su 3ª edición. En las 2 primeras ediciones yo era el coordinador de contenidos y en esta 3ª no han debido encontrar a nadie más Panoli y me han hecho presidente del congreso. Entonces, vamos a hacer una ponencia y un debate sobre los vinos de alcohol bajo o los vinos desnaturalizados. Incluso hay un restaurante de Barcelona que ahora acaba de recibir 3 estrellas Michelin, que es Disfrutar, en el cual el sommelier logra, y no, perdonadme, pero no os puedo explicar científicamente el proceso, logra reducir el alcohol de determinados vinos. Y a mí me ha hecho catas, en concreto de un palo cortado de Rey Fernando de Castilla, que es una bodega boutique jerezana
del barrio de Santiago que me encanta, y el palo cortado de Rey Fernando Castilla me parece una relación calidad-precio formidable, pues lo he catado, sometido a un proceso. Prefiero no decir nada porque me voy a inventar una palabra y vais a pensar que soy un cuentista. Lo caté con sus 20 grados de alcohol con los que sale y con los 10 o 12 que le había dejado el sumiller de disfrutar, y no era horrible, ¿eh? Era muy bebible, estaba bastante bien. Ahí hay una tendencia de trabajo, pero desde luego para mí lo primero es defender el consumo de vino por encima de cualquier alcohol duro. Y luego, otra cosa que has dicho, ¿cómo vender vino a los jóvenes? Efectivamente, son los jóvenes los que están abandonando el vino. Esto es otro tema que para mí hemos tenido 3 errores. ¿Por qué ha bajado el consumo del vino en las nuevas generaciones? Primero, de concepto, de los vinos que hemos estado haciendo los últimos 20 años. Luego de comunicación y también de posicionamiento de precios. Pero eso si queréis lo desarrollo, pero es que me estoy enrollando demasiado. Yo creo que es estupendo que lo desarrolles porque Sí, la mayoría de venga. nosotras y nosotros nos dedicamos al tema de la comunicación gastronómica y Entonces, de... vamos Vale, rápido. Vamos rápido venga. para extendernos en la comunicación y debatirlo. El tema de concepto es muy simple. ¿Qué hacemos en un país como España, donde hace buen tiempo? Y hablo de España en general, pero donde hace buen tiempo 8 meses al año. 8 meses al año hace buen tiempo. ¿Qué hacemos? Produciendo tintos con 16 grados, con una sobreextracción, una sobremadurez y una madera tostada impertinente. ¿Qué hacemos lanzando al mercado mundial esos torpedos? ¿Quién los va a comprar? Y pensar en el cambio climático. De verdad, los vinos de Toro, los vinos del Priorato, la penúltima generación de Riberas del Duero y de Riojas, esos que se ponían nombres en latín y que algún periodista les puso, a mí no me parece un término tan absurdo y tan feo, pero bueno, es lo que hubo, que era el término de alta expresión. ¿Qué hacemos con los vinos de alta expresión? ¿Quién quiere beberse eso? ¿Os bebéis ahora entre dos una botella de esas? ¿Os bebéis ahora entre dos una botella de Numantia? Con todo el respeto para esa bodega y para sus elaboradores. Yo no soy capaz. Esos vinos, ¿ya para qué momento de una comida te los reservan? Me ha venido a la cabeza Numantia, no os penséis que hay ninguna cosa rara, porque es que me lo sirvieron hace 3 días en Sao Paulo, con un cochinillo. Y sorprendentemente, bueno, entraba, pero con un cochinillo. Es que la dieta también está cambiando. Hoy en día, ya la mitad de los bares de Madrid hace biches. Se está recuperando el escabeche. El carpaccio te lo venden en La Sirena. En los hogares se hacen sashimis y se hacen tartares. ¿Dónde están los vinos para todos esos platos? Para esa cocina más sana, antes hablábamos de salud, para esa cocina en donde tiene que haber más ensaladas, en donde últimamente estamos emocionados con las virtudes del aguacate, que por cierto es súper calórico, pero tiene muchas virtudes. ¿Dónde están los vinos para eso? Necesitamos vinos con fruta, con acidez, con 12 grados o menos, o 11 y pico, en donde la madera no se note, en donde no busquemos la maduración fenólica que nos enseñan los manuales técnicos de enología a costa de cualquier cosa. No. Pues a lo mejor la maduración fenólica es una cosa y a lo mejor no hace falta que los análisis lleguen a eso para que te encuentres con 15 grados y medio en la copa. Hay un caso, tengo un amigo que es uno de los
de las estrellas del vino en Portugal. Se llama Dir Nipor, pertenece a una dinastía de bodegueros de origen holandés que hicieron su fama en Vilanova de Gaia haciendo portos, pero Dirk se dio cuenta de que había un mercado en la elaboración de vinos de mesa en el Douro, puesto que los oportos parecían tener un futuro comercial dudoso en esta era que antes hemos dicho de búsqueda de lo sano y en donde los vinos con 20 grados y con... ¿Sabéis cuántos gramos de azúcar tiene un porto? Por cierto, pregunta así a la... ¿No? Nadie me lo dice. Muchísima, ¿no? La mayoría de los portos vintage o late bottle vintage o tawnies que consumimos superan los 100, 120 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque les cortan la fermentación cuando te dan, un poco como se hace con el moscato, que le cortan la fermentación y te da muy poco grado y te queda dulcecito y con poco grado y muy fácil de beber. Pues aquí igual le cortan la fermentación, en lugar de dejarle fermentar hasta que alcance 15 o 16 grados, se la cortan con 8. Y el resto son 12 grados que le añaden de lo que ellos dicen holandas, que es aguardiente vínico. ¿Eso qué significa? Que estás tomando una bebida que tiene más espirituoso que vino y que encima tiene mogollón de azúcar. Bueno, pues Dirk vio que el siglo XXI no iba a ser precisamente el siglo del boom del porto como lo hemos conocido en los últimos tiempos y se puso a hacer vinos de mesa. Y sus vinos top, uno de sus vinos top se llamaba Batuta y el otro, bueno, da igual, Batuta. Batuta, cuando empezó a hacerlo, tenía bastante madera y 14 grados y medio. Y era el que vendimiaba más tarde de toda la zona de Piñao. Hace 2 años, Dirk vino a verme, estuvimos comiendo en Madrid y me trajo las últimas añadas de Batuta. 12 grados y medio. Es el primero que vendimia. Vendimia a finales de agosto, incluso mediados este año. No notas la madera, madera vieja. Un tipo como él, que tiene el olfato de las nuevas tendencias, ya está haciendo eso. Estamos tardando en España en que Emilio Moro y similares se pongan las pilas y empiecen a hacer vinos de 12, vinos más bebibles. No sé por qué en España estamos empeñados en tomar el cordero y el cochinillo con tintos recios. ¿Sabéis? En Portugal, que es, yo diría, mi segundo país de adopción, podría ser el tercero, porque yo soy también un poco gabacho, pero en Portugal, donde tengo mi casa de vacaciones, el cochinillo lo llaman el leitao, y en Bairrada se hace la ruta del leitao. ¿Sabéis con qué se toma el leitao en Bairrada? Se toma con espumoso, con un espumoso tinto de uva baja. Acidez, burbuja, frescura. O sea, no es que yo quiera descubrir la pólvora, está todo inventado. Simplemente es que hemos tenido unos conceptos equivocados en la evolución de nuestros vinos. Claro que se han hecho muchas cosas bien. Hombre, los vinos que había en España hace 40 años no eran todos bebibles. Se han adoptado limpieza en las bodegas, fermentaciones con temperatura controlada, maderas limpias. Vamos, que ya nadie echa cabras en los depósitos, como se contaba antes, ¿no? Para dar sabor. Se han hecho las cosas bien, pero ahora mismo tenemos que darnos cuenta del cambio climático, de las tendencias de consumo y del siglo en el que estamos, e ir a tintos y blancos ligeros, glu, de trago largo, sin maquillajes, fáciles de beber. Y con eso seduciremos a los jóvenes. Luego, el posicionamiento de precios. No me quiero enrollar, pero vamos, sobre el posicionamiento de precios hay mucho que decir.
porque, mira, mi amigo Sacha Ormaechea, que además de un gran cocinero y restaurador es un filósofo de barra, dice que no existe la calidad-precio, sino la relación precio-placer. Y para mí un vino es como un objeto de artesanía, como una obra de arte. Vale lo que el consumidor esté dispuesto a pagar. De nada sirve que el autor marque una tarifa elevada si nadie lo compra. Y eso es lo que hemos estado haciendo en España en los últimos años. Es decir, vale, sí hay muchas excusas, el coste de la tierra, el menor rendimiento de las viñas viejas, los trabajos manuales de poda, de viñedo, de recolección, yo qué sé, la escasez de determinadas fincas, vinificaciones más caras, pero vamos a ver, también hay tonterías, los packagings caros, las bodegas con unas instalaciones de lujo a veces ridículas, los gastos desproporcionados en marketing, botellas que pesan 2 kilos y que son carísimas y que en algunos países como Escandinavia o Canadá ya están penalizadas. Ya si quieres mandar botellas que pesan así, le meten una tasa especial. Bueno, pues para mí, en el mercado global del vino, es ridículo que los bodegueros pongan precios locos a los vinos. Para mí es el mercado el que tiene que regular eso. ¿Sabes? No puedes ir con el eslogan de que lo caro es bueno y que lo muy caro marca la diferencia. O sea, hay muchos bodegueros patrios que se han inspirado en fenómenos como los vinos de garaje de San Emilion o como algunos del Napa Valley, tipo Screaming Eagle, Arlan, Sinequanon o cosas australianas. Pero esa revolución ya la hicieron. La primera generación que hizo eso, Álvaro Palacios, Peter Sisek, ya lo hicieron. Los siguientes ya no tienen hueco. Y he visto 3 casos recientes, ya que como dominio del Águila, como dominio de Es, como Quiñón de Valmira, y seguro que hay más, de vinos que salen sin haber empatado con nadie. La primera añada ya sale a 300, 400, 500 euros. Estamos locos. Eso, desde luego, genera una inseguridad en el consumidor. La gente dice que es que, ¿por qué? ¿Por qué estos precios caprichosos al vino? Y en tercer lugar, y lo más importante, hemos confundido y asustado al consumidor. Y ahí es a donde vamos en el asunto que nos ocupa de la comunicación del vino. Tengo un artículo, por si no nos da tiempo a discutirlo todo, que yo no tengo ninguna prisa, que me puedo quedar hablando con vosotros hasta las 9:30 o las 10. Para mí es un placer. Os veo ahí que me aguantáis y yo, vamos, solamente que igual tengo que ir a por una cerveza porque ya se me ha acabado el vaso de agua. Bueno, tengo un artículo, por si tenéis curiosidad, publicado en The Objective, que lo podéis encontrar en cualquier buscador, que se titula Que no se acerque el sumiller. La frase no es mía. La frase es una provocación de Paz Ibison, una periodista gaditana que yo quiero mucho y admiro mucho y que tiene mucha retranca y que ha vivido mucho y bebido mucho. Y bueno, ¿qué venía a decir con eso? Con esa frase, que es un poquito ofensiva para la profesión. Venía a decir que muchos sumilleres han perdido el norte. Yo creo que ya las nuevas generaciones no tanto, pero ha habido las primeras generaciones de sumilleres, que hemos tenido la suerte algunos de conocerles, que eran Custodio Zamarra o Jesús Flores o Luis Miguel Martín. Esos primeros sumilleres tenían muy claro que ellos eran camareros. Tenían muy claro que ellos, la sumillería les había dado unos galones que les elevaba en el oficio y les estaba dando alas para ir a conocer bodegas, para hablar con profesionales del vino, para ganarse la complicidad de determinados clientes. Pero tenían muy claro que ellos eran camareros. Pitu Roca, que es probablemente una de las mayores autoridades mundiales del vino, él se define como camarero de vinos.
y Pitu es de las personas que yo más admiro en este sector y que más quiero. Y bueno, pues en algún momento se empezaron a hacer cursos de sumilleres en la Cámara de Comercio de Madrid. Fue uno de los cursos pioneros que lo montó en su momento el periodista Gonzalo Sol, en la época en que la Cámara de Comercio de Madrid la dirigía Adrián Piera. Y también se empezó a hacer un curso de sumilleres bastante bueno que dependía del ministerio en Marbella. Los cursos que se hicieron en Cataluña y en Galicia también fueron pioneros. Y de repente los sumilleres empezaron a ser invitados a catar en las guías, en la guía Gourmet, en la guía Peñín, en las notas de las revistas. Empezaron a hacer blogs, se les empezó a pedir que escribieran en periódicos sus comentarios sobre vinos, por ejemplo, precisamente en La Vanguardia, un periódico en el que yo hago la crítica de los restaurantes de Madrid, escribe de vinos mi querida amiga María José Huertas. Bueno, pues eso es bueno siempre que uno tenga claro hasta dónde llega luego sus funciones, porque al final el cliente ¿a qué va a los restaurantes? Una cosa es que tú tengas un bar de vinos y ya tengas una clientela de mucha confianza, muy redundante, pues que son ya parroquianos a los que conoces por nombres y apellidos. Entonces ahí ya puedes impartir doctrina, vacilarles un poco, incluso criticarles. ¿Te vas a tomar este vino con este plato? Pero tú no puedes hacer eso en un restaurante donde la gente va a disfrutar y no a que tú te inmiscuyas en su elección. En un restaurante el cliente va a estar con sus amigos y tampoco quiere que le recites los platos 40 veces ni que le expliques un vino 50 veces, solo si te lo pide. Pero en algún momento se perdió eso, se perdieron los conceptos y se asustó a la clientela. Las cartas de vinos empezaron a ser crípticas, con descripciones raras. Los profesionales empezaron a hablarle al cliente de taninos, de antocianos. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay que hablarle a un cliente de taninos? Un amigo mío me bromeaba diciendo que los taninos eran unos señores pequeñitos que estaban en la barrica, como si fuera un dibujo animado. O sea, ¿por qué tenemos que hablar de términos químicos? Es como si para conducir un coche tienes que saber dónde está la correa del ventilador. Pues no, yo quiero un coche que funcione, que sea bonito, que sea chulo, que me dé mi comodidad, que me lleve. Pero no quiero hablar con el mecánico sobre la correa del ventilador. No tiene ningún sentido. Y si los sumilleres han cometido ese error demasiadas veces, de tal manera que cuando un sumiller, me lo contaba hace poco un miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía, me contaba que había un restaurante con un sumiller tan pesado que al final, después de que le dijera no sé cuántas cosas de estos son los vinos del menú, me decía, mira, ¿sabes qué? Tráeme una cerveza. ¿Por qué? Porque no quería que le marearan, porque quería pensar en sus cosas y que la comida no la protagonizara una persona, un miembro del servicio de sala, sino quería que la comida la protagonizara la persona con la que iba a compartir mesa. Bueno, pues los periodistas hemos caído también en esa trampa. O sea, las guías de vinos con las que nos hemos criado desde los años 80 hasta hace nada eran crípticas, porque de un vino te daban la cata organoléptica, lo que te enseñan en los manuales de cata, en las fichas de la INAO, ¿no? O sea, color, aroma, boca, posgusto. Por favor, que un día le dije yo a una amiga mía algo de las caudalías y me ha estado tomando el pelo con las caudalías desde entonces. O sea, no se puede hablar así a la gente.
los vinos están llenos de historia y de tradición y de leyendas, que sí, como dicen los italianos, si non è vero ben trovato, las leyendas de los vinos, pensar en los vinos que tienen podredumbre noble, ¿no? La famosa Botrytis cinerea. Pues eso de que se fueron a la guerra y cuando volvieron de guerrear hicieron la vendimia aunque estuvieran las uvas pochas. Y así, así se inventa el Sauternes y el Tokay. Bueno, esas son las historias que hay que contar, como la historia del Roquefort. Juanma, tenemos una pregunta Vamos, los vamos porque compañeros me estoy ya siendo están. redundante. Sí, hay una pregunta que viene un poco al hilo de esto. Dice, ¿reconoces alguna bodega, la comunicación de alguna bodega que esté en esa búsqueda de ese mensaje más atractivo para la juventud? Que si puedes citar algún ejemplo de Ahora alguna mismo no me bodega o sale algún... una a bote pronto, pero no te diría una, te diría 1000 bodegas. 1000 bodegas. O sea, ¿O de otros países? mira, pensemos en la gente de Jerez, en la gente de Champán, que llevan siglos haciendo unos vinos que son únicos en el mundo, el Jerez y el Champán. Vosotros sabéis de esto. ¿Todos sabéis los diferentes tipos de albariza que hay? ¿No? ¿Sabéis la albariza sí sabéis lo que es. Un tipo de suelo, calcáreo, ¿no? Blanco, que hay en Cádiz y Sanlúcar y varios ayuntamientos limítrofes. Es verdad, lo acabo de recordar. Esa es la albariza. Pero ¿sabéis los distintos tipos de albariza que hay? La tosca de lentejuela, la tosca cerrada, la tosca... Bueno, ni falta que os hace. Lo que la gente quiere saber es la leyenda del Jerez. ¿Sabéis cómo se produce el fenómeno de la flor? Los saccharomyces. No, si le dices saccharomyces a un cliente, no vuelve a pedirte una manzanilla fresquita en la vida. O sea, hace falta contar otras historias de aventureros, de soñadores, de poetas. O sea, cuando Falstaff habla del Jerez, está haciendo mucho más por el Jerez que un sumiller que te explique la bromita de la crianza bajo velo. Falstaff tiene una frase que dice: si 1000 hijos tuviera, les haría renunciar de cualquier brebaje o abjurar de cualquier brebaje. Es una escena de Enrique V, creo que es, sí, Enrique V de Shakespeare. Y para dedicarse exclusivamente al Jerez. Solamente esa frase de Falstaff ya es el mejor marketing del mundo. Entonces, bodegas que lo estén contando bien, muchas, todas las que tienen algo que contar. Pero es que si no tienes algo que contar, crea tu propia tradición. ¿No había un anuncio de relojes que decía inventa tu propia tradición? Pues si no tienes nada que contar, habla del paisaje, habla de esas cepas que plantaron generaciones atrás y que vinieron de vete a saber dónde. Busca tu propia historia. La rufete, ¿de dónde sale la uva rufete? Es lo más parecido que conozco a la gamay del Beaujolais. No sé qué dicen los análisis de ADN, pero no tiene gracia que la rufete, donde mayoritariamente ha estado plantada, es en una comarca del sur de Salamanca que se llamaba Sierra de Francia. Por cierto, le han cambiado el nombre, ahora es Sierra de Salamanca. Pero bueno, pues si la rufete estaba plantando en la Sierra de Francia y ahí hubo muchos asentamientos durante la invasión napoleónica, ahí hay historias. La Trousseau, que es la bastardo nuestra, también llamada Brancellán, sí, ¿es la Brancellán o es la Merenzao? Bueno, da igual, ahora no me acuerdo, pero una de las dos. ¿Por qué la Trousseau, que está en el Jura, y estos sí son análisis de ADN probados, por qué aparece en zonas de Portugal y en zonas del Bierzo, en donde tiene 3 o 4 nombres, según la zona, porque también en algún sitio la llaman pan y carne, y en otro la llaman
Ahora me acuerdo, estaladiña. Bueno, pues, ¿por qué esa uva aparece ahí? Según mi amigo y antiguo compañero del periódico Víctor de la Serna, que también es un sabiondo de esto, él está convencidísimo de que es la uva, por el ADN, es ADN de la raíz de las uvas alpinas. Las uvas alpinas, ya sabéis, son la Nebbiolo, la Pinot Noir, incluso la Syrah, son todas de la gran familia de las alpinas. ¿Por qué aparece ahí? Un peregrino se lleva una cepa para hacer el camino de Santiago y la planta. ¿Qué misterios insondables? Pues hablemos de eso, por favor. No hablemos del tono rosáceo con ribete anaranjado. Mira, hay otra pregunta que es sobre el tema de las denominaciones de origen. ¿Qué papel juegan en todo esto? Bueno, esto es como la Real Academia de la Lengua. ¿Cómo era la coletilla de fija y da esplendor? Pues Exacto. las denominaciones de origen se supone que están para proteger, controlar y promocionar. Pero a mi modo de ver, en muchos casos, la organización interna es francamente mejorable y la actitud de muchos gestores apoltronados también debería cambiar, porque hay algunas que lo están haciendo muy bien y otras muy mal. Pero ya tendríamos que meternos en denominaciones en cada cual. Por ejemplo, me gusta mucho cómo se ha hecho la clasificación en el Priorato y en el Bierzo. En Ribera no se atreven, hay un proyecto ahí en debate de estudiar un poco los terrenos, pero no, es complejo. Es complejo de repente decir que los terrenos de Valladolid, de Vega Sicilia, no son de primera calidad, porque en realidad son de segunda. Todo el mundo sabe que los de primera están en la horra, pero este tipo de cosas sería un poco complicado. Entonces, en Rioja, ¿qué han hecho? Un disparate. Se han inventado los viñedos singulares y la normativa para los viñedos singulares, vamos, poco más que puedo decir que yo aquí en mi despacho tengo un viñedo singular. Es una tomadura de pelo, porque han puesto un reglamento raro y laxo. Yo no lo había hecho así, pero como a mí no me han consultado, pues allá ellos con su organización. Pero claro, al final se arriesgan a que los alaveses se vayan, como es algo que puede pasar. ¿Y a qué se han arriesgado? A que todos los que tengan viñedos singulares se hayan reído en la cara del formato y ninguno se haya presentado. ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Porque, a ver, para criticar hay que tener soluciones, porque si no, eres un listillo que no dice nada. Pues mira, yo me hubiera fijado en cómo se hizo la clasificación en Francia de la categoría hotelera de Palace. Todos sabemos el Hotel Palace. Bueno, el Hotel Palace es una marca, pero el Hotel Palace en el fondo reivindica una categoría, de 5 estrellas, palaciego, que se crea durante la Belle Époque y que son unos hoteles que van mucho más allá del tamaño. Son unos hoteles que son edificios singulares, muy grandes, que tienen restaurantes gastronómicos, que tienen salas de banquetes, salas de eventos, que tienen suites presidenciales, que tienen un nivel de servicio espectacular, que tienen spas, piscinas, jardines. Eso es un palace. Y un nivel de cuidado del detalle brutal. Entonces, cuando en Francia decidieron que a la categoría de 5 estrellas gran lujo iban a incorporar la de Palace, en donde por supuesto había que acreditar ser un sitio histórico, con una tradición, nombraron un comité independiente. El ministerio nombró un comité independiente de sabios incuestionables y fue ese comité el que estableció el reglamento y el que designó y señaló y dijo, estos son los Palace. ¿Sabéis qué? Que tuvo gracia porque hubo un par de Palace históricos que no les dieron la clasificación, que fueron el Jorge V y el Crillon, porque estaban en un momento muy complicado de mantenimiento. Y se pusieron las pilas y 2 o 3 años después revisaron la clasificación y se la concedieron. Pero en aquel momento ese comité independiente dijo, estos son.
Y yo en Rioja es lo que hubiera hecho. O sea, haces un comité de técnicos, de historiadores, de catadores, de escritores, lo que quieras, pero independiente, externo, que diga, estos son los viñedos singulares. ¿Sabéis cómo han detectado los viñedos singulares en el Priorato? Con ayuda de las fotos de la aviación militar. Los militares hacen fotos aéreas de toda la península. Entonces le pidieron al Ejército del Aire su colaboración y le pidieron que le dieran fotos aéreas. No sé cada cuánto hacen las fotos aéreas, pero las deben hacer, imaginaos, cada 10 años, ¿no? Le pidieron fotos aéreas de hace 50 años y las utilizaron para chequear las peticiones de todos aquellos que aseguraban tener viña vieja. Y entonces les enseñaban la foto y decían, mira, ¿dónde está tu viña vieja? Si aquí había plantado almendros. Bueno, hay muchas maneras de obrar, pero desde luego a mí, como se ha hecho en Rioja, no me gusta. Y hablando de clasificación de terrenos, recordemos que ya los franceses, que nadie habla de los franceses, pero los franceses intervinieron de una manera importante en Jerez, hicieron hace un siglo y medio una clasificación de todos los pagos de Jerez y de Sanlúcar. Una clasificación muy buena, en donde no es lo mismo un pago como Añina, un pago como Carrascal, un pago como Macharnudo, y son pagos algunos más dedicados, otros más fuertes. Hay pagos más para Amontillado, pagos más para Oloroso. No, o sea, no se trata de que inventemos nada, se trata de Pues de tener un poco de rigor. conocimiento de la historia y de las cosas que se han hecho bien. Creo que estás hablando de rigor, ¿no? Que esto... Sí, rigor y criterio. O sea, la industrialización en el vino en España fue horroroso. Los años 60, 70, ¿sabéis que se las llamaba bodegas industriales? Hay muchos escritos sobre eso. Como algo benéfico, como algo no benéfico, como algo laudatorio. Bueno, sí. Bodegas industriales las llamaban, y era laudatorio. La industrialización nos llevó a todo lo peor. Arrancar cepas viejas, privilegiar los clones más productivos, utilizar levaduras seleccionadas, todo lo peor. Excesos con la química, con los sulfurosos, con las enzimas, dejar las tierras envenenadas, que se tardan años y años en limpiar eso, a base luego de infusiones. La industrialización fue lo peor y ya estaba a punto de hundir 3 joyas de nuestro mapa vitivinícola: Rioja, Jerez y el Cava. Bueno, del Cava, si me pongo a hablar del Cava estamos hasta las 10. El Cava es una broma, no por la calidad, hay cavas espléndidos. No, es una broma porque no puede ser, no podemos considerar eso una denominación geográfica, cuando es simplemente compartir un estilo de hacer vino que es una copia del método champenoise, que es lo que ellos llaman método tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué haces una denominación llamándola cava y dices que es territorial y hay trozos en Extremadura y en Utiel Requena y en Rioja y en Ribera del Duero? Es una sandez para mí. ¿Cómo hicieron los franceses? Cremant de la Loire, Cremant del Jura, Cremant de Bourgogne, Cremant d'Alsace. Ya está. Todo es Cremant y luego llega el apellido territorial. Pues lo del cava, esto lo dije el otro día en unos encuentros sobre el cava y me miraron con cara de querer estrangularme. El cava tiene tal cantidad de desafíos, pero mirad lo que ha pasado con la creación de Corpinat y otros que se han ido a la denominación Classic Penedès, o un amigo mío que se ha inventado la suya propia, maravillosa, Conca del Río Anoia. Pues si tú no lo solucionas rápido, la gente toma medidas. ¿Por qué se ha ido a Artadi de Rioja? Todos decían, uy, lo pasará fatal. Pues mira, sí, lo habrá pasado mal en algún momento, pero se ha buscado la vida en la exportación. Y Artadi al final, pues la gente, un Artadi, vale.
un tinto de Álava. Pero Bueno, estas estructuras a lo mejor tampoco funcionan bien. O sea, tú dices que estamos cambiando la forma de comer, pero estamos cambiando muchas otras cosas, la forma de pensar, la forma de actuar. Pues también esas estructuras, bueno, pues son estructuras más del siglo XX, sí, ¿no? pero yo tengo que reconocer que lo que están haciendo muchos viñadores ahora, amigos míos, de hacer vinos que dice vino de España, pues sinceramente, desde mi experiencia de tendero, es muy difícil para escribir sobre él en una revista, para ponerlo en una carta de vinos, para situarlo en un comercio online o en unos anaqueles de una tienda. Vino a España, ¿eso dónde lo pones? ¿Dónde va? Lo mezclas. Dices, no, esto aunque ponga vino a España, esto es rueda. La gente no entiende nada. Se cree que el sumiller se ha equivocado. El lío con el verdejo también es tremendo, porque hay muchos verdejos que ahora salen como vino de la tierra de Castilla y León y no pueden poner verdejo en la etiqueta, porque pertenece a la denominación rueda. Y ahora rueda, como ve que está siendo demasiado vilipendiada por una serie de productos excesivamente industriales y excesivamente químicos, se ha inventado una nueva etiqueta, que es, ¿cómo se llama? Gran rueda, ¿no? Rueda superior. No, bueno, buscarlo por ahí. O sea, esto es una noticia reciente. ¿Alguien sabe de qué hablo? Sí, se han inventado una categoría especial para rueda. Ni idea. Si ninguno lo sabéis, es que El lo daño están ya está hecho, haciendo. ¿eh? Si El ninguno lo daño, sabéis, el es que lo daño ya están está haciendo de hecho. puta madre. ¿Eh? Que Porque esto es el una daño de noticia los de hace ruedas de varios baja meses, ¿eh? calidad, que Lo que pasa es que a mí me pilló ya con los despidos y todo eso y las navidades. Esto es una noticia de varios meses. Esto se ha presentado en noviembre. Pues ¿No? yo ¿Estáis no he mirando en leído. internet a ver si pone Rueda presenta una nueva categoría de vinos? Cris, tú tampoco estás al tanto, ¿no? Yo no he leído ninguna noticia. He oído Mira, ¿sabes lo que ocurre? con Que algún hay, compañero algo, hay pero unos pocos vinos noticias no he que leído. se han apuntado. Sin embargo, estoy muy feliz. Sí, se llama Gran Vino de Rueda. Esta categoría corresponde a vinos cuyas uvas provengan de viñedos de más de 30 años. ¡Hala! Más de 30 años, qué barbaridad. Con un rendimiento menor de 6.500 por hectárea. Por favor, esto es una broma. Más de 30 años. Es un reglamento que yo lo hubiera hecho mucho más exagerado. Me hubiera ido a 50 años, a 60, más de 30. Gran Vino de Rueda. Bueno, pues Bueno, sí, ya estamos está. fagocitando, ¿no? Pero muy buena noticia en cambio. En Bruselas ya han permitido que los vinos pálidos y dorados se llamen vinos generosos. Eso, para mí, esto es una noticia maravillosa para los que amamos el vino español y los que amamos la tradición de vinos bajo velo y de crianza oxidativa en las tierras vallisoletanas y segovianas. Ahora los pálidos, los rueda pálidos y rueda dorados tienen derecho a llamarse vinos generosos. Uy, uy, uy. ¿Y el marco de Jerez cómo lleva eso? Lo han decidido en Bruselas. Ya vinos generosos se puede aplicar igualmente a Montilla y debería aplicarse también a otras cosas, tipo el fondillón. El fondillón, sí. Ajá. Claro, Bueno, que está muy de moda también en los últimos años, ¿no? sí. Ujú. Pues mira, yo no lo sabía tampoco. Pues Bueno, nada, ya os he dado varias exclusivas. ¿Qué sí, más no, no, hablamos? exclusivas no. A mí clase, yo esto lo tomo como una clase, o sea, así, tal cual, ¿no? O sea, esto es súper pedagógico. La verdad es que yo estaría horas contigo, lo que voy a hacer es invitarte en otra ocasión y la verdad que te lo agradezco porque ya llevamos un poquito más de una hora, que era lo prometido. Te doy las gracias, Juanma, y de verdad espero que la Muchas gente gracias a todos y sepa verte en algún sitio importante donde puedas poner sí, un poco sí, de sí. orden y rigor. Haremos alguna cosa divertida, pero oye, yo feliz de que me llaméis dentro de un tiempo porque os Tiene seguiré que haber una segunda contando parte. tonterías, ¿eh? Hacemos una segunda parte. Hablamos de los vinos extranjeros.
que apenas hemos hablado. Pues la verdad es que sí, nos hemos centrado en España, pues venga, nada, que queda pendiente para la próxima hablar precisamente de esto otro. Bueno, oye, pues 1.000.000 de gracias a todos, que tengáis buena noche Muchísimas gracias a y ti y vamos a ver cómo se pone aquí lo del aplauso, que me lío. no, nada, no sé de qué va eso, pero Ah, feliz. esto, toma. Ah, esto no lo había visto nunca, qué gracioso, me tienes que explicar cómo se hace. Bueno, Hombre, es que... chicos, el aplauso es para vosotros que me habéis aguantado sin rechistar y no os he dejado ni meter baza. La próxima vez lo hacemos tomando un vino. Venga, hecho. Un placer.